Entonces va a haber una proliferación y muerte alteradas y como resultado, pues una misma, se va a dar la progresión hacia un tumor, ¿verdad? Y pues estas células van a dar lugar a millones de células que también van a estar alteradas y van a conformar pues ya la estructura maligna. Y bueno, tenemos este proceso que dice que empieza con la proliferación celular alterada, en la que las células cancerosas van a perder su dependencia de los factores de crecimiento y van a adquirir una autonomía en respecto a su microambiente, lo cual pues va a significar que estas se van a multiplicar sin ningún factor externo, sin necesidad de señales externas. Después tenemos que estas van a ser móviles y se van a desplazar, o sea, van a dejar de estar subordinadas a una localización y van a desarrollar cierto grado de movilidad y desplazamiento. Después tenemos que estas no van a responder a señales de la apoptosis. En condiciones normales, pues, que van a conducir a su propia muerte, como su nombre lo dice. Y después de cierto número de divisiones que estas no mueran, pues va a provocar que pues sea indefinido. Entonces, la combinación de la capacidad de dividirse sin control y la perpetuación que confiere probabilidad de transformarse a una célula maligna, esos dos factores, la capacidad de dividirse sin control y que se perpetúen. Entonces, ya por último tenemos que al final se van a reducir los mecanismos que inhiben la... ¿Qué pasó, doctora? Los datos de una célula maligna, así, uno tras otro. Uno. Que lo vaya mencionando. Sí, dímelo. Tienen proliferación alterada. Alterada. ¿Y luego qué más? Tienen capacidad de desplazarse hacia otros lugares fuera de su ambiente normal. Sí. ¿Qué más? No responden a señales de la apoptosis de forma normal. O sea, no hay una muerte programada. Ajá. Y ya por último sería que pues no tienen los mecanismos que inhiben su proliferación de forma normal. Están inhibidos. O reducidos. No me agrada. Tenemos fenómenos protooncogenes y unos supresores y unos promotores. Sí, los oncogenes y los genes supresores de tumores. Las células normales, los promotores hacen que la célula se divida y los supresores suprimen. Bueno, las células malignas tienen uno de los dos en forma desordenada. Los supresores están definitivamente apachurrados o inhibidos, y los promotores no hay fin. Ese es el detalle. Entonces, son desordenados, no tienen una muerte programada, metastatizan. ¿Qué pasa con la angiogénesis? También se ve incrementada. De hecho, es una forma de metástasis. ¿Qué más? Pues de hecho, esa es una forma de metástasis, ya que una vez que rompen la membrana basal, pues pueden metastatizar por vía hematógena. No, pero esa no es una forma de metástasis. La forma de metástasis tienes todos los palitos así, y en determinado momento empiezan a fallar el mecanismo de cohesión entre una célula y otra, y en ese mecanismo empieza a migrar porque la angiogénesis, sí, es distinta, y eso es lo que te da origen a una metástasis. Acuérdense que a partir de aquí vienen las metástasis, que son ya sea angiogénicas, linfáticas, por contigüidad, transcelómicas, y todo en base a el grado de metástasis que tienen las células. ¿Síguele? Ok. Sí, doctora. Bueno, entonces ahora ¿Alguien ha visto la portada del cáncer? Del libro, el de Vita. ¿No? Ahorita lo googlean en su celular.
El de Vita tiene una portada muy bonita que te está dando todas estas señales de la oncogénesis. Entonces sí les encargo que lo vean eso. Sígale. Ok, sí, muy bien. Bueno, entonces ahora hablando un poco sobre los oncogenes y los genes supresores de tumores, que mencionó ahorita la doctora, pues los oncogenes puede que estén en el proceso del cáncer, puede que estén alterados ya sea en su estructura o en su expresión. Entonces, la actividad sostenida de estos oncogenes lo que va a provocar es que haya un aumento de la tasa de proliferación celular, o sea, que se dividan más las células. Ajá. Y además, pues, su mutación puede que se transfiera a células, a sus células hijas, y pues esto provoque que haya una progresión más rápida del tumor. Por el otro lado, tenemos a los genes supresores de tumores, que su trabajo pues, es detener la progresión del ciclo celular. Y pues cuando estos se activan, pues provocan que ciertas vías den la apoptosis o muerte celular programada. Entonces, si estos genes supresores de tumores pierden su función, pues lo que pasa es que hacen que las células sean más susceptibles a que tengan una transformación pues maligna. Uh-huh. Y luego tenemos este esquema en la que tenemos las señales extracelulares que están provocando que pues, se dé todo el ciclo celular. Bueno, que pueden provocar de la apoptosis, que serían aquí es donde entraría todo el ciclo celular. Vemos aquí los genes supresores de tumores, que como ya les mencioné, lo que van a provocar es que pues se sigue el ciclo celular y se provoque el tumor. Entonces, tenemos que, de forma normal, llegan señales extracelulares que van a provocar la muerte celular. Sin embargo, pues cuando hay una alteración en esto, pues va a continuar. Y cuando hay ¿Va a una continuar qué? la progresión del ciclo celular, cuando hay una No alteración va de a los genes haber supresores. no va a respetar las señales, ¿sí? Ah, Ese es el detalle, que no la respeta. ok, sí, doctora. Y pues bueno, entonces van a continuar y va a llegar a la aplicación del material genético, que como ya sabemos, pues esto va a ser parte del ciclo y va a llevar a la división celular. Y pues si ya tenemos varios factores acumulados, pues va a provocar la proliferación y crecimiento celular. Y si hay oncogenes que estén mutados, pues su transferencia a las células hijas. Y ahí se trabó. Bueno, ya seguiría mis compañeras con la siguiente porción. Sí, bueno, vamos a ver que existen mecanismos capaces de reparar el ADN dañado y pues va a ser de que en células cancerosas el DNA pues no se va a reparar y al contrario se va a transmitir a células descendientes. En cuanto al mecanismo por el cual las proteínas pues reparan el ADN consiste en pues como en 3 pasos, que es el mantener la estructura, promover la integridad y asegurar que se transmita en buenas condiciones a la siguiente generación. Vamos a ver que por lo general las proteínas de reparación pues van a ser las encargadas de detectar el daño y las cuales van a intentar revertir por señal de transducción este fenómeno y así van a actuar en diferentes partes del ciclo celular. Vamos a ver que se necesitan al menos 2 mutaciones en los genes que codifican las proteínas de reparación para favorecer el desarrollo tumoral. La pérdida de la función de este tipo de genes pues obviamente nos va a favorecer a que las células afectadas sean más susceptibles a la acumulación de este tipo de daño y pues se vaya transmitiendo a las siguientes células. Listo. En cuanto a, bueno, vamos a ver que debe de haber una interacción entre grupos de genes que tienen como función principal controlar mecanismos de proliferación, diferenciación y muerte celular. Estas interacciones van a estar presentes en las células tumorales y pueden incluir sí, perdón. Un desequilibrio en alguna de estas interacciones pues, nos va a llevar a que promueven pues la inestabilidad genética y consecutivamente pues el daño al ADN. En cuanto a las células que están adyacentes a los tejidos pues, o células tumorales, vamos a ver que estas células
de alguna manera están sanas, pero van a empezar a presentar disfunción de algunos genes, lo que va a influir igual en el desarrollo carcinogénico. O sea, las células circundantes van a ser, aunque estén normales o bien, eventualmente pasarán a tener alguna disfunción genética y pues van a pasar a formar parte de las células tumorales. En cuanto a la... ¿Cómo? Es que no te oigo. ¿En dónde me dejó de escuchar, doctora? Ahorita. Bueno, de la última diapositiva mencioné que las células que están en tejidos adyacentes a las células tumorales, estas van a empezar a presentar disfunción de algunos genes que van a influir en el desarrollo carcinogénico, o sea, van a formar parte ya posteriormente de las células malignas. Bueno. No, o sea, lo que hacen es suprimir las células supresoras. Sí. Y promover los promotores. Sí. ¿Sí? Ándale. En cuanto a la transformación maligna, vamos a ver que pues, el cáncer es un conjunto de enfermedades secundarias a diversos factores físicos, químicos y biológicos. Vamos a ver, ¿le puede ser? Vamos a ver que se puede presentar en fases. La primera fase de la carcinogénesis nos maneja el libro que no hay diferencia entre células cancerosas y células normales. Ese tipo de células pues, va a consistir en un crecimiento descontrolado de células anormales. Y en esta fase va a haber un cambio permanente y heredable que va a alterar el ADN celular. En la fase 1, vamos a ver que se relaciona con la inducción de una alteración pues heredable, como ya lo mencioné, y se van a transmitir la información necesaria pues para la síntesis de las proteínas que van a intervenir en las funciones que se llevan a cabo para poder revertirlo, pero realmente se van a afectar. Entonces, no va a haber una regulación de la proliferación y muerte celular, entonces va a seguir replicándose constantemente. En cuanto a la fase 2, vamos a ver que en esta fase va a haber una promoción. Este proceso menciona que es reversible, pero aquí va a surgir la acumulación de alteraciones genéticas. Y en la fase 3 va a ser la fase de progresión, las cuales las células van a estar genéticamente alteradas y estas van a perpetuar su crecimiento y proliferación, lo que va a llevar a una invasión de tejidos o lo que conocemos por las metástasis. Y este es les puse una imagen de las etapas de acuerdo a... se salió la doctora. Igual y pónganle pausa a la grabación mientras, ¿no? En lo que regrese. No oigo. Es que se salió, creo. ¿Ya? Sí, me aventó, sí. Bueno, me quedé en la imagen de que este es como el proceso de la carcinogénesis, donde, pues bueno, algún virus o un factor físico-químico entra a la célula, la va a alterar, va a haber un cambio genético y aquí va a empezar la fase 1, que es fase irreversible, con el proceso de iniciación. Va a ser una activación de proto-oncogenes, inactivación de genes supresores y la inactivación de genes antimetastásicos. Entonces, a partir de aquí la iniciación celular va a haber un defecto en el crecimiento, o sea, todo el proceso como tal no va a haber un paro, no sé, de el ADN mal replicado o dañado, o sea, la célula va a continuar pues reproduciéndose, va a existir pues las células, ahora sí ya, bueno, preneoplásicas, pero va a continuar con el cambio genético, lo cual la va a llevar a una malignización y posteriormente a la fase 3, que es la progresión, que ya es una invasión de tejidos o metástasis. No sé si tengan aquí alguna duda del proceso. No, pero toma en cuenta ahorita que dijiste de una fase irreversible. Hay una fase irreversible, pero al inicio hay una fase que todavía puede tener vuelta atrás. ¿Se acuerdan de ustedes cuando vieron lo que es
NIC1, NIC2 y todo eso que vieron en gineco. En pato, sí. Sí, bueno, entonces hay un momento en que la displasia es leve y luego moderada. Mientras la displasia es leve y luego moderada, definitivamente sí hay vuelta atrás. A partir de la displasia severa ya no hay vuelta atrás. ¿Sí? Sí. Ese es el detalle. ¿Sí? A partir de ahí ya podemos usar la palabra que usaste ahorita, irreversible. ¿Sí? Ok. Síguele. En cuanto al conocimiento, bueno, vamos a ver que conforme fue aumentando el conocimiento del ADN y de lo que conllevaba en este tipo de transformaciones, vamos a ver que se determinó que el daño infligido en el ADN conducía al desarrollo del cáncer. O sea, todo esto el ADN también puede propiciar el desarrollo del cáncer. Bueno, siempre y cuando el ADN obviamente venga dañado o alterado. Entonces, ¿qué carcinógenos van a inducir a esto? O sea, el daño genético, presencia de mutaciones favorables a la formación de células anormales o presencia de clonas mutantes. Vamos a ver que las células normales que presentan daño genético, pues mueren, pero las células cancerosas con ADN dañado, estas pues van a permanecer y se van a seguir replicando. Pero no todas. Pero ¿sí? no todas, ajá. Sí, síguele. Las que mueren, qué padre. Esa ya no hay problema, esa es una apoptosis y ya. Pero las que persisten es la que nos va a causar el cáncer. ¿Sí? Las dañadas y que persisten, ya nos fregamos. Sí, y ya continuaría mi compañera. Buenos días. Vamos a seguir con esto y lo que tenemos es que pues los diferentes tipos de cánceres se desarrollan de una manera secuencial, por lo mismo van a tener características comunes que ya las mencionamos, son la proliferación ilimitada, la independencia de factores de crecimiento extracelulares, una insensibilidad a las señales de apoptosis que nos va a llevar a la misma evasión de la apoptosis, va a haber una angiogénesis y va a tener también una capacidad de metástasis. Sin embargo, pues van a tener también características diferentes que se va a conocer como heterogenicidad, ya sea en el tiempo de desarrollo del cáncer o en los genes que se vean afectados. La que sigue, por favor. Vamos a hablar de la inestabilidad genética. Y bueno, tenemos que, esto pues básicamente es resumir lo que ya nos estuvieron diciendo, y es que para que una célula sea maligna tiene que sustentar una gran cantidad de daño genético, y pues no van a, en estas células no van a funcionar los mecanismos que detectan y reparan estos daños. Sin embargo, esto se menciona como, o sea, es un requisito indispensable para estas, pues para que haya una inestabilidad genética. Y bueno, las alteraciones pues pueden ser genéticas, pero también pueden ser cromosómicas. Si son genéticas, pues el daño sería menor porque se pueden afectar uno, o sea, solamente un gen, pero si son alteraciones cromosómicas, se van a alterar una diversa cantidad de genes. ¿La que sigue? Y bueno, ya vamos a empezar con factores epigenéticos y la carcinogénesis. Primero tenemos que hablar de lo que son los procesos epigenéticos, y esto es que hay modificaciones que son las modificaciones heredables en el ADN o en las proteínas que se unen a estos. Y lo que van a hacer es que van a afectar la expresión de los genes o la estructura de la cromatina, pero no va a afectar la secuencia del ADN, que esto es contrario a las alteraciones genéticas, que estas sí van a afectar la secuencia. Y lo que van a provocar los procesos epigenéticos es que van a aumentar o disminuir la expresión genética. Y luego se habla de uno de los procesos epigenéticos más estudiados, que es la metilación del ADN. Y esta, pues se trata de la unión del grupo metiloacitosina, y se habla de que cuando una región de un gen se mutila, se va a inhibir la transcripción de este, pero si la metilación se elimina, se puede reiniciar la expresión del gen.
Y esto lo que nos va a dar en las células cancerosas es un efecto contradictorio porque va a haber una hipometilación global que se refiere a una menor cantidad de grupos metilos en las citocinas del ADN, pero los genes supresores de tumores van a presentar una hipermetilación de algunas regiones y que este mecanismo puede silenciar a este gen. ¿Por qué se dice que es un efecto contradictorio? Porque va a ser la hipometilación y la hipermetilación juntas, pero lo que nos va a causar la hipometilación global es de los oncogenes, es que va a aumentar su expresión y la hipermetilación de genes supresores de tumores va a favorecer también la carcinogénesis al inhibir la transcripción. Entonces esto nos lleva a la conclusión de que todas las alteraciones de la carcinogénesis puede ser tanto genético como epigenético. Y ya, ¿quién sigue? Sí, ahí voy, es que se trabó poquito. Bueno, ahora continuando con los factores carcinógenos en los seres humanos, pues para hablar sobre esto hay que tener en cuenta que el cáncer no tiene una causa única, sino que más bien va a ser la interacción de varios factores de riesgo. Y pues estos factores de riesgo son los que van a aumentar las probabilidades de que se desarrolle el cáncer. Y no siempre van a ser tal cual la causa de la afección. Se ha visto, por ejemplo, que muchos individuos tienen uno o más factores de riesgo y nunca llegan a desarrollar el cáncer, mientras que hay otras personas que padecen la enfermedad, pero que no tienen ningún factor de riesgo. Entonces, pues se dice que el cáncer, la carcinogénesis, pues va a ser un proceso que tiene múltiples etapas y pues el riesgo final de padecer el cáncer va a estar en función en las probabilidades combinadas de de que sean sucesos relativamente raros en cada una de las etapas. O sea, va a ser la suma de todas estas probabilidades. Sin embargo, pues es importante saber los factores de riesgo de forma que se puedan tomar medidas preventivas en cada etapa. Y bueno, los factores de riesgo para desarrollar cáncer se pueden agrupar en estas pues se pueden poner en estos 4 grupos, que son los factores vinculados con el estilo de vida. Principalmente menciona el libro sobre el tabaquismo y la dieta, y los antecedentes familiares y factores hereditarios, las infecciones crónicas y la exposición a agentes químicos o físicos. Y bueno, ahora vamos a comenzar hablando sobre los factores vinculados al estilo de vida, más concretamente con el tabaquismo. Tenemos que pues este va a ser el principal factor que va a estar vinculado con algunos tipos de cáncer, como el cáncer de pulmón, esófago, vejiga y páncreas, pero también puede afectar otros órganos, como por ejemplo el estómago, el riñón, el hígado, y también puede provocar cáncer de boca. Se le atribuye a este hábito, al hábito del tabaquismo, alrededor del 30% de las muertes por cáncer. Y pues se menciona que también esto va a depender de la frecuencia y de la duración del tabaquismo en el caso de algunas neoplasias malignas. Y pues el inicio de este hábito en la juventud pues va a aumentar considerablemente el riesgo de desarrollar algún tipo de tumor. Actualmente pues se conoce que el cigarrillo contiene más de 4.000 sustancias carcinógenas. Algunas de estas se liberan durante la combustión del cigarrillo, como son los benzopirenos y las nitrosaminas. Y pues estos compuestos lo que hacen es unirse al ADN y provocar un daño que puede desembocar en mutaciones permanentes que en el caso de que no se lleguen a reparar, pues ya puede llevar al desarrollo del cáncer. Y pues estas mutaciones, si se dan en regiones críticas de un oncogen o un gen supresor de tumor, puede que el oncogen o lo activen o al gen supresor de tumor lo desactiven, y esto puede llevar al desarrollo de un tumor maligno. Ahora, hablando sobre los factores hereditarios, pues aunque el cáncer no se considera en sí como una enfermedad heredada, pues sí existen alteraciones genéticas que se pueden transmitir y pueden aumentar su ¿Qué pasó, doctora? ¿Qué tanto por ciento? ¿Del cigarrillo o de los factores heredados? No, de heredados. Ah, ok.
Sí, pues dice que, no, en sí no mencionaba como un porcentaje general, pero mencionaba el ejemplo del cáncer de mama, que de entre un 5 y 10% de los cánceres de mama se puede ver al... Ah, Un 10, pero sí, usted nos mencionó que era como el un 85% son esporádicas y 10% son genéticas. 10% es esporádico al 100%. Un 10% tiene factores genéticos y hereditarios probablemente un 10%. ¿Sí? Ok, sí, doctor. Y pues bueno, entonces estábamos con el ejemplo del cáncer de mama, que alrededor del 5 a 10% pues se va a deber a la herencia de alguna forma particular de mutación genética, como serían los genes del BRCA1, 2, del P53, ATM o del PTEN. Y pues la frecuencia de estas mutaciones pues va a ser en realidad muy baja en la población general, pero cuando se llega a combinar con factores de riesgo endógenos o con factores de riesgo del estilo de vida, pues esto puede contribuir a la aparición ya del cáncer. Pasando a los agentes infecciosos, comenzando con los virus, pues como ya sabemos, estos lo que van a hacer es penetrar dentro de las células vivas y una vez que estén dentro, van a insertar su información genética que es transportada a través de ADN o ARN dentro de los cromosomas. Y pues esto puede provocar que la célula pues se vuelva maligna. En cuanto a los factores bacterianos, pues tenemos como ejemplo clásico el Helicobacter pylori, que puede provocar úlceras gástricas y esto progresar a un cáncer de este órgano. En cuanto a los parásitos, tenemos a estos dos que son el esquistosoma hematobium y el Opistorchis viverrini. El esquistosoma hematobium se ha visto vinculado con el desarrollo del cáncer de vejiga, mientras que Opistorchis viverrini se ha visto con el carcinoma de vías biliares. Esquistosoma hematobium se presenta principalmente en las regiones de África y del Mediterráneo, mientras que Opistorchis viverrini se presenta principalmente en las regiones de Tailandia y de Laos. Y pues a pesar de que nosotros no nos encontremos en estas zonas, pues en México sí hay muchas enfermedades parasitarias que pueden ocasionar inflamación crónica, por ejemplo la helmintiosis, y pues que también comparten ¿El qué? la helmintiosis, ¿Qué es eso? pues la infección por helmintos, la parasitosis por helmintos. Mitiosis. Ah, sorry. Así venía, una disculpa, doctora, es que sí venía en el libro. Síguele, síguele. Y pues bueno, estas enfermedades parasitarias comparten algunos sucesos que pueden ligarse con el proceso de la carcinogénesis, como son estos 4 que les puse aquí, que son la inflamación crónica, la modulación de la reacción inmunitaria en el huésped, la secreción de factores que tienen potencial carcinógeno y alteraciones de la comunicación intercelular. Y pues ahora continuaremos con los factores físicos con mi compañera Andrea. Bueno, vamos a concluir esta presentación con los factores físicos. Bueno, pues la presencia de la luz ultravioleta o la radiación ionizante no es algo nuevo, es algo que prácticamente hemos estado viviendo, con lo que el ser humano ha estado viviendo desde sus orígenes, pero pues no fue hasta pues mucho tiempo después, por allá de 1895, en que Röntgen descubre los rayos X. Y bueno, siendo este evento el parteaguas de lo que es la radiación y que puede ocasionar. A partir de entonces se ha podido estudiar. Después de este suceso, pues se encontraron que las personas que estuvieron expuestas a la radiación en 1902 se aísla de que el primer caso de cáncer por radiación, el cual consistía en una lesión en la piel que consistía en una úlcera. Además de esto, 9 años después, en 1911, apareció el primer informe de leucemia relacionada con radiación, también en trabajadores expuestos a este agente, ¿verdad? Sí. Además, la icónica Marie Curie
se piensa que tanto ella como su hija Irene fallecieron pues debido a las complicaciones de leucemia que fue inducida ¿De qué por fallecieron? radiación. De ¿De qué fallecieron? pues, la bibliografía. Anemia plástica. Anemia plástica. Ok. Sí. Y bueno, pero todo esto no fue tan evidente a los ojos de todo el mundo, sino después de los eventos suscitados durante las guerras. Cuando se utilizaron las bombas nucleares a las poblaciones que estuvieron expuestas, en este caso pues fueron Hiroshima y Nagasaki. A partir de estos trágicos sucesos, pues se ha podido estudiar a lo largo del tiempo los efectos que ocasiona la exposición de radiación en los seres humanos. ¿En qué año fue Hiroshima y Nagasaki? 1930 y algo, creo. En el 45, ¿no? O el 45. Sí. ¿Qué día de agosto? Se lo digo más fácil. No, Soy maldosa. El 6. Soy maldosa. El 7 y el 9, ¿no? El 4 y 6. el 4 y el 6. Bueno, te lo dejo. Por lo menos te ubicaste. Sí, ¿qué más? Síguele. A la siguiente diapositiva, por favor. Y pues, en cuanto a eso, es lo que, esos sucesos es lo que sabemos de que la radiación funge como carcinógeno, pues en el desarrollo de neoplasias, básicamente. Y es conocido como el carcinógeno universal, que a su vez induce un desarrollo tumoral presente en cualquier etapa del ciclo de la vida, es decir, o sea, en cualquier persona desde la infancia hasta la vejez. ¿Y esto cómo lo hace? Pues por daño a nucleótidos, por rompimientos del DNA en una o en ambas cadenas y de que ocasionan la incapacidad de reparación y que esto pues predispone al inicio de anormalidades cromosómicas, que pues estas anormalidades cromosómicas también las conocemos como aberraciones en todo el genoma, bueno, en la genética de las células, y esto pues es fundamental para el inicio de la carcinogénesis por radiación. Entonces, uno de los ejemplos más destacados en cuanto a la carcinogénesis por radiación es el cáncer de piel. Ajá. Ok, la radiación se absorbe por las proteínas y epidiminas que están en el DNA. Estas pues absorben la radiación ultravioleta y que ocasionan que se libere un dímero, pero este es en el caso de las piridiminas, perdón. Pirimidinas. Pirimidinas. Sí. Perdón, esto es cuando una se encuentra unida a la otra, entonces liberan un dímero, y ese dímero, ¿qué hace? Inactiva un gen especial, que esto lo que causa es de que la enzima que lo transcribe se detiene cuando encuentra al dímero, y aquí es cuando la célula se tiene que hacer de mecanismos para garantizar su sobrevivencia o simplemente pues morir. Ya cuando hablamos del cáncer, pues desarrolla mecanismos para sobrevivir, ¿verdad? Y entonces esto es lo que representa la diapositiva anterior, de que llega la luz ultravioleta, incide en el DNA, se libera el dímero, pues gracias a la absorción de la luz ultravioleta en las pirimidinas, y se extiende este fragmento, y ya después pues se tiene que garantizar la sobrevivencia de la célula a pesar de que esté dañada y que pues existan aberraciones en su estructura. Y ahora, pues,
todo esto que hemos visto es de que el cáncer es multifactorial. No nada más depende de la zona en que vivimos, en donde estamos expuestos, o sea, es un todo, no lo tenemos que ver simplemente aislado, se tiene que estudiar tanto lo que nos envuelve en nuestro entorno como lo que hay dentro de nuestra familia para conocer qué riesgos tenemos, a qué podemos desarrollar después. Y bueno, aquí se menciona un ejemplo del cáncer de estómago que es muy frecuente en Japón y el cáncer de colon que es frecuente en Estados Unidos. Este ejemplo nos menciona que inclusive aunque las poblaciones migren de un país al otro, todavía podrían estar pues presentando estas neoplasias malignas, porque pues no solamente es donde viven, sino pues sus estilos de vida. Hay un libro que se llama Clean. Ese libro dice que la primera generación, si no adapta los estilos de vida a donde se va a vivir, definitivamente sí conllevan los datos de su país de origen. Por ejemplo, los japoneses que van a vivir a Estados Unidos pueden llevar su cáncer de estómago, pero los japoneses que adoptan los estilos de vida de Estados Unidos es más común que vayan a tener cáncer de colon, definitivamente, ¿sí? Eso es cuanto de que no es simplemente la región, sino también pues el estilo de vida que adopte la persona. Sí, porque generalmente si yo me voy a vivir a Estados Unidos, me voy a vivir con gente de mi mismo raza o me junto con gente de mi misma raza y en determinado momento pues sigo a los carnitas asadas y a todo lo que es de aquí. Así, si los japoneses se siguen con el estilo de vida de allá, que es arroz y verduras, no les va a dar el cáncer de colon, ¿sí? Así es, precisamente. Y pues todo esto es obviamente que la carcinogénesis no se tiene que estudiar simplemente como un evento aislado en cuanto a un factor aislado, sino a todos los factores que rodean al individuo y a su genética para poder, pues a lo mejor en algún futuro, poder encontrar alguna solución a esto. Y pues de esta manera concluimos la presentación. Muchas gracias. Perfecto. Nos vemos entonces el viernes, Fernanda. Sí, doctora. Gracias, ¿El viernes qué vemos, doctora? ¿Qué sigue? Permíteme. Factores. Espérame. Ay, discúlpame. Espérame. Aquí los tengo. Unidad 2. Agentes químicos, relación tipo agente al daño celular, entrega de cortejos. Ándale, muy bien. Vamos a estudiar un poquito sobre patología. La clasificación histopatológica, ¿verdad? Sí, por favor. Sí. Ok. Lo que es carcinoma y lo que es sarcoma. Sí. Ok, doctora, para que... Ok, muy bien. Gracias. Doctora, hoy... Doctora, ¿qué hora está en su consultorio? Yo siempre estoy. Soy una obsesiva compulsiva. Es que tengo la lista, pero me he podido ir, pero ya... Aquí se la dejas a Ceci. ¿Ok? Sí. Ok. De todas maneras, llévala tú aparte, Fernanda, pero no se vale hacerles chance. No, ¿cómo que no?